Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Y qué alegría encontrarnos otra vez con tantos maestros y maestras que cada sábado abren la Biblia con amor, con paciencia y con ese deseo santo de ver vidas transformadas. Así es. Hoy estamos frente a una lección muy seria, muy necesaria y, si la enseñamos bien, profundamente restauradora. La lección de la cuarta semana del trimestre trata de el pecado en la iglesia y nos lleva a mirar cómo Pablo trató asuntos difíciles en Corinto. Inmoralidad, tolerancia mal entendida, conflictos entre hermanos, identidad cristiana y el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y desde ya hay que decirlo con cuidado pastoral. Esta no es una lección para señalar personas con el dedo, sino para permitir que Dios sane a nuestra iglesia. Porque una iglesia no se enferma solo cuando alguien cae. También se enferma cuando pierde la capacidad de llorar por el pecado y de restaurar con amor. Exactamente, mi amigo. Y antes de entrar, recordamos a quienes nos escuchan que si todavía no han visto el episodio 0, allí explicamos con más calma la filosofía de este podcast y el método Z. Conecta, examina, traduce y acciona. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del podcast, en esta tarjeta que está apareciendo ahora mismo aquí en YouTube o en la pantalla final. Y ya que están ahí, suscríbanse. Activen la campana de notificaciones y comenten cómo están usando estas ideas en su clase. Denle un me gusta y compartan este episodio con otros maestros. A veces, un enlace compartido llega como una semilla al corazón correcto. Muy bien, entremos entonces a nuestra primera fase. Conecta. La pregunta provocadora para predisponer positivamente la mente de tus alumnos hacia el aprendizaje podría ser esta. ¿Qué es más peligroso para una iglesia? ¿Que alguien caiga en pecado o que la iglesia deje de sentir dolor por el pecado? Julio, esa pregunta abre la puerta completa. Porque no empieza con morbo, ni con juicio, ni con vamos a hablar de los pecados de otros. Empieza con el corazón de la comunidad. ¿Todavía nos duele lo que hiere a Dios? ¿Todavía amamos a suficiente como para corregir? ¿O confundimos el amor con el silencio? Yo me imagino al maestro diciendo, hermanos, antes de estudiar Corinto, pensemos en nosotros. Cuando el pecado aparece en una familia, en una iglesia o en mi propia vida, ¿cómo reacciono? ¿Con indiferencia, con chisme, con dureza o con restauración? Y ahí la clase ya entiende que esta lección no es una visita a un museo de problemas antiguos, es un espejo. Corinto no es solamente una ciudad del pasado. Corinto puede aparecer en una junta, en un hogar, en un teléfono, en una conversación de pasillo o incluso en mi manera de justificar lo que Dios quiere transformar. Muy bien dicho. La pregunta conecta porque nos lleva al carácter. El fruto del Espíritu no es indiferencia, es amor, bondad, fidelidad, dominio propio. Y el carácter de Cristo no es ni permisivo ni cruel. Él es manso y humilde, como dice Mateo 11:28, pero también puro, justo y restaurador. Ahora entremos en examina. Aquí el maestro debe identificar 3 grandes verdades de la lección y convertirlas en preguntas que formen el carácter. No queremos solo que la clase diga, ya sé qué pasaba con Corinto. Queremos que diga, Señor, forma en mí un corazón semejante al de Cristo. Vamos ahora con la primera pregunta. Dale una mirada rápida a tus alumnos y luego diles, ¿qué revela de nuestro carácter la manera en que reaccionamos cuando el pecado se normaliza entre el pueblo de Dios? Luego pide a alguien que lea de manera clara 1 Corintios 5 del 1 al 6 y atentos a esto. Debido a que este relato bíblico es moralmente fuerte, vas a recibir mucha participación, por lo tanto, debes saber conducirla. Ok, ahí Pablo está impactado.
No solo porque había una situación de inmoralidad grave, sino porque la iglesia estaba orgullosa, tranquila, como que si nada pasara. Es como si una familia viera humo saliendo de la cocina y dijera, qué interesante el olor del humo, y en vez de correr a apagar el incendio. Esa imagen es fuerte pero necesaria. Pablo no está actuando como un detective espiritual buscando culpables. Está actuando como un médico que detecta una infección. Y cuando una infección no se trata, no es amor decir no pasa nada. El amor verdadero se preocupa por salvar la vida. Aquí aparece una lección clave. A veces pensamos que ser un buen cristiano es no decir nada, pero el mismo Cristo era manso y humilde y aún así llamó al pecado con su nombre. La mansedumbre de Cristo no es debilidad, es fuerza bajo el control del amor. Y eso conecta con el carácter de Dios porque aunque perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, como dice Éxodo 34:7. En Dios no compiten la misericordia y la santidad. Son como dos alas del mismo pájaro. Si quitamos una, la iglesia dejaría de volar. Qué buena imagen, Julio. Entonces, maestro, en clase no uses este punto para crear un ambiente de acusación. Úsalo para preguntar, ¿dónde podemos estar confundiendo aceptación con aprobación? ¿Dónde necesitamos llorar, orar y restaurar? La meta no es que los alumnos se vuelvan inspectores de la vida ajena, sino guardianes humildes de la salud espiritual de la comunidad. Porque transigir con el pecado sintiéndonos orgullosos de nuestra tolerancia puede parecer moderno, amable y sofisticado, pero es como dejar una gotera sobre una viga de madera. Al principio no se nota. Con el tiempo la estructura se pudre y cuando se cae todos preguntan, ¿pero cómo pasó esto? La respuesta es, pasó gota a gota. Entonces, el maestro puede cerrar este punto diciendo, la iglesia de Cristo no debe ser una sala de exhibición para gente perfecta, sino un hospital para gente herida. Pero un hospital que se niega a diagnosticar ya no sana, solo administra comodidad mientras la enfermedad avanza. Sigamos con la segunda pregunta de Examina. ¿Cómo puede la disciplina cristiana reflejar el carácter restaurador de Cristo y no un espíritu de condenación? El texto base sería 1 Corintios 5, 5, 11 y 13. Léelo y permite la participación, recordando que el tema de hoy es bastante intenso. Julio, este punto es bien delicado. Pablo usa estas palabras fuertes, quitar, no asociarse, entregar a Satanás. A nuestros oídos modernos eso suena durísimo, pero la lección deja claro que el propósito no era destruir a la persona, sino despertarla, restaurarla y salvarla. Exacto, Jonathan. La disciplina bíblica no es una piedra lanzada desde la superioridad, es una cirugía hecha con lágrimas. Y nadie entra a la cirugía porque odia el cuerpo, se opera porque quiere salvarlo. Esa comparación ayuda mucho. Porque la disciplina sin amor es violencia religiosa, pero el amor sin disciplina se convierte en la permisividad de la peor clase. Cristo no hace ninguna de las dos cosas. Él no aplasta la caña cascada, pero tampoco llama salud a la enfermedad. Aquí el maestro debe enfatizar que la meta siempre es restauración. Y para eso valdría la pena leer lo que dice 2 Corintios 2, del 5 al 10, ya que muestra el resultado de esa disciplina. Allí Pablo habla de perdonar, consolar y confirmar el amor hacia la persona que se ha arrepentido. Eso nos muestra que la corrección cumplió su propósito cuando abrió el camino al arrepentimiento y a la reintegración. Y eso forma en nosotros misericordia, paciencia y ternura. Porque a veces somos rápidos para excluir y lentos para abrazar al arrepentido. Pero Dios, según Éxodo 34, guarda misericordia a millares. No es un solo Dios ansioso por cerrar puertas. Es un padre que busca al hijo, corre hacia él y le devuelve la dignidad. Maestro, aquí hay una aplicación pedagógica clave. No permitas que la clase se quede discutiendo procedimientos fríos. Pregunta,
¿Cómo se vería una disciplina que protege a la iglesia, honra a Dios y todavía ama profundamente al pecador? Esa pregunta obliga a pensar como Cristo. Porque hay 3 errores comunes. 1. Ignorar al pecado para evitar incomodidad. 2. Tratar el pecado con dureza para sentirnos superiores. Y 3. Hablar del pecado de otros como entretenimiento espiritual. Los 3 deforman el carácter. Sí, el camino de Cristo es otro. Es verdad con lágrimas, es firmeza con rodillas dobladas, es corrección con esperanza. Es como un pastor que usa el cayado no para golpear a la oveja perdida, sino para apartarla del precipicio. Y a mí me gusta imaginar a la iglesia como una fogata. Sin un carbón encendido se sale y cae lejos, se enfría. La disciplina bien entendida no busca patear el carbón más lejos, sino advertir del peligro y crear las condiciones para que vuelva el fuego de la comunión. Muy buena ilustración, me encantó. Entonces, la pregunta no es ¿cómo sacamos a alguien? La pregunta cristiana es ¿cómo participamos con Dios en la salvación de esa persona y en la salud del cuerpo? Y familia, eso requiere amor para actuar, paciencia para acompañar, bondad para no humillar, fidelidad para obedecer la palabra, mansedumbre para corregir sin orgullo y dominio propio para no convertir la disciplina en chisme. Grandioso, Jonathan. Muchas gracias. Vamos ahora con la tercera pregunta de esta sección. ¿Por qué recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo transforma nuestras decisiones privadas y nuestra identidad pública? El texto base es 1 Corintios 6, 18 al 20. Este es el corazón de la lección. Pablo dice, no sois vuestros, y eso choca directamente con la cultura actual, que suele decir mi cuerpo, mis deseos, mis reglas. Pablo responde, tu cuerpo tiene dueño, propósito y presencia. Y no lo dice para rebajar el cuerpo, sino para elevarlo. El cristianismo no desprecia el cuerpo, al contrario, dice que es templo, es decir, un lugar donde Dios quiere habitar. ¿Qué diferencia sería nuestra vida si pensáramos lo que hago con mi cuerpo no es un asunto desconectado de mi espiritualidad, es parte de mi adoración? Aquí entra el dominio propio, que es el fruto del Espíritu. Pero dominio propio no es simplemente fuerza de voluntad apretando los dientes. Es el Espíritu Santo ordenando nuestros afectos, nuestras decisiones, nuestras pantallas, nuestras conversaciones, nuestra sexualidad, nuestra alimentación y nuestro descanso. La lección menciona que las influencias del entorno afectan profundamente a la iglesia. Somos como esponjas. Absorbemos lo que miramos, escuchamos y celebramos. Por eso, si la cultura forma mis deseos más que Cristo, tarde o temprano mi conducta va a parecerse más a Corinto que al reino de Dios. Y Pablo también corrige una falsa idea de la libertad. Algunos decían, todo me es lícito. Pablo responde, pero no todo conviene y no me dejaré dominar. Es decir, libertad cristiana no es hacer lo que quiero, es ser libre para permanecer en Cristo. Excelente, porque una cometa puede pensar, quiero ser libre, voy a cortar el hilo, pero cuando corta el hilo no vuela más alto, cae. El hilo no era cárcel, era conexión. Los mandamientos de Dios no son cadenas para impedirnos vivir, son la cuerda que nos mantiene unidos al cielo. Maestro, aquí la aplicación pedagógica es muy práctica. Invita a la clase a pensar en decisiones concretas. ¿Qué consumo? ¿Qué conversaciones alimento? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Cómo manejo mis impulsos? ¿Están mis decisiones privadas formando un carácter puro, fiel y compasivo? Y sin olvidar el matrimonio y la soltería. Pablo habla con realismo. La sexualidad es un don de Dios, pero como todo fuego necesita un lugar seguro. La chimenea calienta la casa, pero fuera de control la quema. Dios no nos da límites porque desprecia el fuego, sino porque ama la casa. Julio, eso es muy profundo. Además, cuando la clase habla de pureza, el tono debe ser redentor. Hay personas heridas por pecados propios, por pecados ajenos, por historias dolorosas. El maestro debe levantar a Cristo, no aumentar la vergüenza. Cristo limpia, restaura y vuelve a habitar el templo. Así que los 3 puntos serían: primero, no normalizar lo que destruye el alma.
Segundo, corregir con propósito restaurador. Y tercero, vivir nuestra identidad como templo del Espíritu Santo. En los tres vemos el carácter de Dios, misericordioso, verdadero, santo y paciente. Ahora llegamos a Traduce. Aquí queremos llevar la lección a escenarios reales, porque una verdad que no aterriza se queda como nube bonita. Se ve bien, pero no riega la tierra. Así que te propongo un primer escenario para plantearlo a la clase. Imagina que en una iglesia todos saben que cierto comportamiento está dañando espiritualmente a una familia, pero nadie quiere hablar porque dicen, no juzguemos, cada quien con su vida. ¿Cómo aconsejarían a esa iglesia para actuar con amor sin caer en indiferencia? Ese escenario traduce la primera pregunta que hicimos en la fase Examina. Ayuda a los alumnos a distinguir entre juicio condenatorio y responsabilidad espiritual. La clase puede concluir que el amor bíblico no complace en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Y ahí se forma un carácter con compasión y con valentía. Segundo escenario. Una persona fue disciplinada por una falta seria. Pasó el tiempo, mostró arrepentimiento, pidió perdón, pero algunos hermanos todavía la miran como si su pecado fuera su apellido. ¿Qué debería hacer la iglesia para reflejar el espíritu de 2 Corintios 2? Ese escenario es muy útil, porque a veces creemos en el perdón doctrinalmente, pero socialmente dejamos a la persona marcada para siempre. La lección nos empuja a confirmar el amor. Restaurar no significa negar el pasado, significa creer que la gracia de Dios puede escribir un futuro nuevo. Por otro lado, si la persona nunca muestra arrepentimiento genuino, se pone en un lugar que impide que el amor y la restauración lo alcance, así como sucedió con Saúl. Bueno, aquí está el tercer escenario. Un joven de la clase dice, yo amo a Dios, pero mi vida privada es mía. Lo que veo, lo que deseo, lo que hago con mi cuerpo, no tiene nada que ver con mi fe. ¿Cómo le responderían desde 1 Corintios 6? Ahí la clase puede trabajar el tema de la identidad. No se trata de decirle, pórtate bien para que Dios te ame. Se trata de decirle, Dios te amó tanto que te compró por precio y ahora tu cuerpo es un templo. Esa verdad forma dominio propio, pureza y gratitud. La obediencia nace de saber a quién pertenecemos. Llegamos a la parte final del método Z, acciona. El desafío semanal podría ser este. Durante 7 días, cada alumno hará un inventario del templo. Cada noche escribirá una decisión concreta que tomó con su cuerpo, sus palabras, sus ojos o sus emociones y responderá 2 preguntas. ¿Esto honró al Espíritu Santo? ¿Y qué fruto del Espíritu necesito pedir mañana? Me encanta porque el desafío es claro y se le puede hacer seguimiento. No se limita a decir debes ser mejor. Más bien, consiste en observar la vida real ante Dios. Y el sábado siguiente, el maestro puede pedir que algunos compartan con la clase, pero no detalles íntimos, sino qué fruto del Espíritu pidieron. Dominio propio, mansedumbre, pureza, paciencia y fidelidad. Exacto. La meta no es vergüenza, es crecimiento. Dios no nos muestra la mancha para humillarnos, sino para salvarnos. Queridos maestros, hoy vimos que la lección no trata simplemente de problemas en Corinto. Trata de cómo una iglesia aprende a amar la santidad, corregir con misericordia y vivir como templo del Espíritu Santo. Y sobre todo nos recuerda que la meta de enseñar no es ganar una discusión bíblica, sino colaborar con el Espíritu Santo en la formación del carácter de Cristo. Así que esta semana enseñemos con intención transformadora. No llevemos solo información, llevemos preguntas que abran el corazón, textos que iluminen la conciencia y aplicaciones que ayuden a vivir el Evangelio el lunes, el martes y el miércoles. Si este episodio te ayudó, compártelo con otro maestro. Deja tu comentario y cuéntanos cómo piensan usar estas preguntas en tu clase. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y si todavía no has visto el episodio 0, búscalo en la descripción, en la tarjeta o en la pantalla final. Allí explicamos mejor esta filosofía de enseñar para transformar. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter.
Que el Señor nos dé una iglesia santa sin ser orgullosa, misericordiosa sin ser permisiva y firme sin perder la ternura de Cristo. Un abrazo grande, bendiciones y hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 5. Todo para la gloria de Dios. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter. Men, qué bueno. Llegaste hasta el final, eso ya merece un aplauso. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete al canal y no te vayas sin ver el episodio 0, donde te contamos cómo aprovechar mejor este recurso cada semana. ¡Pura vida!